Estoy muy contento y emocionado por lo que Dios nos va a hablar hoy. Dios hizo algo genial en el primer servicio y estoy feliz de lo que nos va a hablar, porque vamos a seguir con nuestra serie en espera del Rey verdadero. Estamos viendo crónicas de reyes y profetas, y aunque habíamos visto puros reyes, ya entramos con algunos profetas. En este caso, el profeta insignia, diríamos que es Elías, y el sermón de hoy se llama Dios siempre gana. Recuerda que siempre ponemos ahí como el nombre de la persona en cuestión, el rey o el profeta. Elías, Dios siempre gana. Y hoy es uno de esos sermones donde el título es el sermón, ¿sí? Y esa máxima, esa premisa, esa idea que te debe acompañar y debe transformar todo lo que tú eres, Dios siempre gana. Espero que sea algo que te acompañe. Y para arrancar, aunque vamos a ver todo el capítulo 18, así que prepárate, ajustate los cinturones porque vas a salir de aquí agotado, pero bendecido. Vamos a leer solamente el versículo 1 y versículo 2 ahorita de entrada, y en honor a la palabra les pido por favor que nos pongamos de pie para leer juntos, ¿sí? Va a aparecer ahí en pantalla. Primero de Reyes 18, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciéndole: ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Una oración. Señor, tú sabes lo que tienes preparado para nosotros a través de este texto que tú inspiraste, que tú revelaste, y esta historia que tú tejiste, que tú construiste hace muchos años, Señor. Pero no va a pasar nada si esto se queda solamente en palabra de hombre. Queremos que seas tú, tu Espíritu Santo, tu poder, que por amor de tu nombre y por la alabanza de tu gloria, Dios, obres en nuestros corazones y nos convenzas de estas verdades, Señor, que transformes nuestra vida, que salgamos de aquí totalmente impactados, pero también con trabajo por hacer, Señor, porque tú nos hablaste. Así que te rogamos, Señor, porque lo necesitamos como tus hijos, como tu pueblo. Necesitamos que nos hables, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y tu iglesia dice amén. Amén. Pueden sentarse, familia. Gracias. Dios siempre gana. En las cuevas, en los montes, en sequía, en lluvia, en todo, siempre gana. Y el corazón del sermón es este: Dios siempre gana porque su nombre está en juego. Por eso, cuando su pueblo se aparta de sus ídolos y ora con su gloria en el centro, Él responde y cumple su palabra. De nuevo, Dios siempre gana porque su nombre está en juego. Por eso, cuando su pueblo se aparta de sus ídolos y ora con su gloria en el centro, Él responde y cumple su palabra. El mapa del sermón es este: 4 puntos. 1, el problema no es la sequía, es la idolatría. 2, deja de cojear y restaura el altar roto. 3, la batalla es por la gloria de su nombre. Y 4, mira al horizonte. Mira al horizonte. Y te quiero decir cómo es que llegamos hasta aquí. Y es que el reino fue dividido, la nación de Israel se dividió en 2 partes, hubo un golpe de estado y tenemos entonces reino del norte y reino del sur. El reino del norte es un reino espurio, es un reino con una adoración falsa, ¿sí? Y mientras que en el reino del sur a veces tenemos reyes buenos, algunos medios buenos, algunos medios malos y algunos muy malos, en el norte todos son malos, ¿sí? Todos son malos. Y Acab, dice el texto, que provocó a Dios a ira más que todos los reyes anteriores a él. Es decir, es el peor rey de Israel hasta ahora. Y así lo presentamos cuando vimos su primer sermón. Pero no solo eso, se casó con una terrible mujer llamada Jezabel, el peor hombre con la peor mujer.
y juntos llevaron al pueblo de Israel a una idolatría tremenda. Una idolatría que construían templos, altares a Baal, a Acera. ¿Qué pasó? Vino una consecuencia, el juicio de parte de Dios, vino sequía, una sequía severa. Y entonces es donde entra Elías, quien anunció la sequía, pero también quien es alguien que nos ha mostrado que aún en tiempos de sequía Dios sigue obrando y sigue bendiciendo. Entonces llegamos al texto en cuestión. Y vamos al punto número 1, porque tenemos que entender esto, que el problema no es la sequía, es la idolatría. El problema no es la sequía, es la idolatría. Leo de nuevo el texto que leímos al inicio. Después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciéndole: ve, muéstrate acá, y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Después de muchos días, dice el texto, en Santiago 5 nos aclara que pasaron 3 años y 6 meses. El versículo 2 de Primero de Reyes 18 nos dice que el hambre era intensa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que la cosa se complicó de una manera, ¿sabes? Nosotros difícilmente vamos a estar expuestos a algo así. ¿Por qué? Porque toda la economía y todo el sistema económico de prosperidad, toda la estabilidad del pueblo descansaba en el campo, en la agricultura y el ganado. Entonces, una sequía así básicamente desestabilizaba todo, destruía por completo cualquier esperanza de tener lo necesario. Entonces, el hambre era intensa. Mira que si dice el texto que el hambre era intensa, es porque la cosa estaba complicada. Y te quiero llevar a Deuteronomio 11, porque no hay nada que surja de la nada, pues. Dios siempre está dejando claro, mira, si haces esto va a pasar esto, si haces esto va a ocurrir esto. Entonces, de hecho, es Amós quien dice y aclara que no va a venir un juicio sobre el pueblo sin que un profeta lo haya anunciado. Entonces, todo esto ya estaba claro y el caminito estaba claro. En Deuteronomio 11, donde nos habla de la ley mosaica, que era una ley de retribución, un pacto entre dos partes, básicamente, ¿qué es entre dos partes? Que Dios iba a cumplir mientras el pueblo cumpliera. Dios iba a hacer mientras el pueblo hiciera. Ese es un pacto entre dos partes, a diferencia del nuevo pacto, que es un pacto incondicional. El pacto mosaico es un pacto condicional y funcionaba así. Deuteronomio 11, 13 al 15, y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma, Él le dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Mira todo, aquí tenemos aceite, sí, porque la vid depende también de esto, ¿no? Vino nuevo, el grano, pero la hierba para que los animales del campo coman. Entonces, el camino es sencillo. Haz lo que tienes que hacer. Obedece al Señor tu Dios, adórale a Él con todo lo que eres, y Él te dará la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué quiere decir esto? Las lluvias necesarias para una buena cosecha. No solo al inicio, también al final, estas lluvias que eran necesarias para esto. Pero dice el 16 y 17 de ahí mismo, del 11, tengan cuidado, no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. No sea que la ira del Señor se encienda contra ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcan en la buena tierra que el Señor les da. También está muy sencillo, ¿no? Si ustedes se van a la idolatría, deja de llover. Ahora, no es la única parte de la Biblia que vemos una sequía o que vemos la palabra de Dios en Deuteronomio cumpliéndose. Deuteronomio 28, por ejemplo, también es una foto de esto. Muchas veces pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no anda jugando. Dios
es fiel. Sé que nos encanta el concepto de Dios es fiel, pero si Dios es fiel, quiere decir que Dios no miente. Y entonces es fiel en las cosas buenas que dijo que haría y es fiel en las cosas malas que dijo que haría, porque Él no puede mentir. De hecho, el texto aclara, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Yo le puedo decir ahorita a mis hijos, ¿saben qué? Se cancela lo de la tarde. Clásico castigo ahí que hacen nada más para ver si te hacen caso, ¿no? Y al rato no se canceló. ¿Qué demuestro? Que soy un mentiroso. Que no soy fiel a lo que digo. Dios no va a hacer eso, ¿eh? ¿Sabes qué iba a pasar cuando el pueblo se iba hacia la idolatría? Deja de llover. Deja de llover. Entonces, es muy claro. 3 palabras que Dios ha hablado a estas alturas. Primero, Dios bendecirá con lluvia y abundancia si su pueblo le adoraba y le obedecía. Otro texto, ahora, Dios dijo muchas cosas más. Solamente estoy teniendo 3 para tenerlas ahí en el radar. Dios traería juicio, falta de lluvia y escasez a su pueblo si se iba de idolatría. Otra cosa que Dios ya dijo, en el 18:1 lo leímos, va a llover. Ese es el texto que leímos de arranque. Ve y muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Eso es palabra del Señor. Dios dijo, va a llover. Ahora, del 3 al 15, no vamos a leerlo porque no nos vamos hoy. Pero es muy interesante lo que pasa ahí, porque hay una persona que se llama Abdías. Este Abdías no es el profeta menor. Y nada más quiero aclarar esto porque va a pasar mucho en la serie que vemos nombres conocidos como Zacarías. Pero sí sabes que hay otros Adrián, ¿verdad? Hay otros Juan, ¿sí? Entonces puede haber otros Abdías. Entonces nada más para que no te claves y digas, oye, ¿por qué está ahí Abdías si estaba allá? ¿Será que es un error de la Biblia? No, o sea, los nombres no son únicos. Entonces, pero este cuate está genial en la historia porque es un mayordomo, es un siervo de Acab. Fíjate cómo él, aunque está sirviendo en este contexto, dice el texto que tenía temor del Señor. Está cañón. ¿Sabes qué hizo cuando Jezabel mandó a buscar a todos los profetas del Señor para matarlos? ¿Quién sabe cómo le hizo ese canijo? Pero escondió a 100 profetas durante toda la sequía y les daba de comer. Un héroe, pues. Un héroe. Y este no es un detalle menor, porque más adelante Elías llegaría a pensar que no quedaba nadie así. Ahora, hay algo que está pasando en segundo plano, y es que Elías está a un ritmo y en una condición. Elías se comió 3 años y medio de sequía, ¿eh? Dios lo guardó a él, pero él está viendo todo eso, está caminando, está saturado y ya tiene un chip en su mente él. Solo yo quiero. Pero Abdías nos demuestra algo, no, hay más, Elías. Lo que pasa es que tú quizás ya estás muy pesimista, pero bueno, de eso aprenderemos después, ¿sí? La próxima semana Dios nos va a hablar bastante a través de esto. Pero en esta parte del 3 al 15 se nos cuenta que Elías le dice a Abdías, oye, necesito que le digas a Acab que quiero hablar con él. Y Abdías dice, no, ¿cómo crees? Te ha estado buscando todo este tiempo. No sabes cómo está enojado. Si yo le digo que quieres hablar con él y tú te desapareces, me va a matar. Y bueno, el punto es que Elías lo convence. Todo eso que nos saltamos es donde lo convence. Y hasta el 17, Acab decide ir al encuentro de Elías. Dice el 17, cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Cuando crees que lo has visto todo, o sea, el cuate es de lo peor, es idólatra, ha tomado decisiones absurdas, sin sentido, es el peor rey de todos. ¿Pero qué hace? Le dice a Elías, tú eres el que ocasionó esto. El pecado siempre busca responsabilizar a alguien más, pero nunca se señala a sí mismo, ¿sí?
la verdad es que el pecado nos hace bastante generosos con nosotros mismos. Cómo nos amamos, cómo nos queremos, cómo nos perdonamos, cómo nos cuidamos, ¿sí? Cómo nos dejamos pasar muchas cosas. Y siempre la culpa lo tiene algo más, ¿sí? Algo más. En el momento que lo busques desde Adán, él dijo, la mujer que me diste. Y ahorita es Morena, antes fue el PRI, antes fue el PAN, ahora es Donald Trump también, mi jefe, mi vecino. Hay gente que hasta pelea con la marca de su carro, es que Nissan me arruinó la vida, ¿sí? O sea, siempre la culpa la tiene algo más. O sea, no le hacías los servicios a tu carro, pero es como si yo dijera que Ford no sirve, ¿sí? Porque el Fiesta me ha arruinado la vida bastante. Pero siempre hay algo más. Ahora, los buenos cristianos decimos, no toda la culpa porque soy pecador. Pero el punto es que nos cuesta mucho hacernos responsables de nuestro pecado y ruina. Y a todos nos pasa, ¿sabes? Nos cuesta vernos. A mí me pasa que soy muy juguetón con mis hijos y eso es una bendición y una maldición, ¿sí? Porque no sé parar. Entonces, por ejemplo, ayer estábamos en McDonald's, los llevamos ahí y estaba yo y Keira tiró un vaso y mojó todo y yo empiezo a decir, no, ya arruinaste el día, le digo. Y se empiezan a reír y saben que estoy cotorreando. No, ahorita voy a hablar con alguien para que venga. Y así, como 5 minutos, el chiste, la carcajada, pero yo estaba disfrutándolo ya. Yo ya no me iba a bajar de ese tren. Y vienen a limpiar y le digo, Keira, ven, necesito que hablemos con el Señor. Y que le expliques lo que hiciste. ¿Sí? Porque arruinaste el día, le digo. Y mira, todavía me río porque sí, me la estaba pasando muy bien. Pero ya, o sea, ya Keira me dice, ya, papá, está siendo pesado, me dice. Tú sabes cómo es la historia, no paré. Terminó enojada conmigo, mi esposa enojada conmigo, de camino a casa todos en silencio. El que arruinó la tarde fui yo. Y tuve que pedir perdón, pero al principio, ¿sabes qué decía yo? ¿Cómo es que no saben jugar? Si están riéndose, aguántense. Yo los trataba de inmaduros, o sea, son unos niños, ¿no? Pero yo los trataba de inmaduros, no tienen control de sus emociones, ya sabes, ¿no? Yo, todo para no admitir que caía mal, que me puse insoportable. Pero mira, esto nos pasa en todo. Siempre estamos tratando de escaparnos de la realidad. La pregunta es, ¿a quién estás culpando hoy de tu sequía? De tu sequía matrimonial. Casi siempre va a ser el otro. En algunos casos más intensos es la familia política. ¿A quién estás culpando de tu sequía financiera? De tu sequía espiritual. ¿Sí? Pero mira, Elías está cañón, de verdad. ¡Wow! Cuando te preguntes por qué Elías y Moisés y David son las tres referencias más relevantes del Antiguo Testamento, o sea, los tres hombres del Antiguo Testamento, Elías está en ese nivel, se sienta en la mesa de Moisés, para que entendamos. Otro rollo. Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han sido los Baales. ¿Sabes qué está pasando acá? Lo que Dios dijo que iba a pasar si se iban con la idolatría. ¿Qué es ídolo? Porque nosotros los evangélicos decimos, no, pues nosotros no adoramos ídolos. Sí, es todo aquello que cautiva más tu corazón, mente y deseos que Dios. Todo. Todo aquello que cautiva más tu corazón, mente y deseos que Dios. Test rápido para descubrir uno. Tenemos muchos. Es, ¿a dónde vas cuando te despiertas? Es decir, ¿qué cautiva más tu corazón, mente y deseos que Dios? ¿Cuál es tu primer reflejo? ¿Te mueres de ganas por buscar al Señor? ¿O qué ves primero? Y mira, esta bendición también es una maldición, ¿eh? Es ruina de vidas espirituales, ¿sí? No sabes. Es un problema serio, un problema de nuestra era.
¿Por qué? Porque idolatramos cosas. Y la pregunta que tienes que hacer, ¿puedes identificar al ídolo que te está llevando o te llevó a la sequía? Sí, tenemos que esforzarnos por ponerle nombre a nuestro ídolo. O que tú dices, ahorita no, bueno, que en algún momento te ha llevado, porque sabes que los ídolos siempre van a estar ahí, atormentando. Y nuestro corazón siempre se va a sentir cautivado por ciertos ídolos. Y pueden ser cosas externas como el dinero, pero pueden ser cosas más emocionales como la sensación de ser confirmado o aprobado, la seguridad, por ejemplo, el control, el poder. ¿Qué cosa te lleva a la sequía? Ahora, no te vuelves una Acab o una Jezabel de la noche a la mañana. Por lo tanto, no produce sequías de la noche a la mañana. La idolatría suele avanzar de forma progresiva y silenciosa. No siempre es escandalosa al inicio, por eso no es tan fácil que pase, por eso es tan fácil que pase desapercibida hasta que ya ha secado tu corazón. Aquí hemos platicado mucho que una característica del pecado es que el pecado es furtivo. Y pensaba yo en la mañana cuando lo dije, pues casi no usamos esa palabra. Y dije, bueno, el pecado es sigiloso, pero tampoco la usamos mucho, ¿no? Entonces, ¿qué te estoy queriendo decir? Que no se va a notar. El pecado se esconde, se aparta, entra silenciosamente, no lo ves, no lo percibes, no hace ruido. Es una característica del pecado. No caes en idolatría de golpe. Todo empieza cediendo terreno en lo invisible. Aflojas en tus disciplinas espirituales, dejas de echar un poquito de ganas. Dejas de buscar al Señor fervientemente. La clásica de, no tuve tiempo. Es que nos estamos desvelando un poco, ¿no? Es que yo creo que vamos a cambiar el método, uno más básico. Congregarte se vuelve opcional. Poco a poco lo que ves en la televisión y redes, scrolleando, moldea más tu corazón. ¿Cuánto tiempo inviertes en la palabra y cuánto tiempo inviertes en tu pantalla? Sería un gran análisis. Lo material empieza a pesar más que lo eterno. Sin darte cuenta, el trono que era de Cristo ahora está rodeado de altares que tú mismo levantaste. Esta semana el Señor nos habló ahí en casa en Salmo 36. Y fue un salmo cuando yo le dije, wow, te voy a decir algo. Yo tengo 36 años y desde que nací estoy en la iglesia. Y por eso te digo, porque Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablando. Y enseño desde hace como 12 años, o sea, soy pastor, pero enseño la Biblia. Y he leído 1000 veces los salmos. A veces nada más por hacer tarea, pues. Lo que te quiero decir es que no había puesto atención a esto. La transgresión habla de impío dentro de su corazón. ¿Sabes qué es esto? Esta figura del pecado negociando contigo, tú poniéndote de acuerdo con cómo vas a comprar la idea del pecado. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Te lo resumo. No solemos ver nuestro pecado. Solemos ver la sequía, solemos culpar, ver el mensajero, pero dice, en sus propios ojos es como que estoy ciego y me chamaquea mi pecado porque no puedo descubrir mi iniquidad y aborrecerla. No lo ves. Y quiero, mira, si tú crees que tienes bien claro cómo funciona tu vida espiritual, en lo que estás bien, en lo que estás mal, si tú crees que lo tienes clarísimo, duda un poco. A lo mejor te estás equivocando. A lo mejor no tienes razón. A lo mejor el pecado está bien escondido. Bien escondido.
Punto 2, deja de cojear y restaura el altar roto. Entonces, ¿sabes qué le dice Elías? Ok, acá un tiro, yo contra todos. Y vas a ver a Elías, pero Elías está en un estado de espiritualidad y de conexión con el poder de Dios, que tú lo ves y dices, está sobrado, ¿sí? En el deporte se llama como en modo clutch, estos jugadores clutch que cuando se clavaban, te hacían 3 goles, o Tom Brady o Michael Jordan, que tú los ves así como desquiciados, como que parece que se ríen, que están, y vas a ver ahí es un poco así, pues dice, tráete a los 450 de Baal y a los 400 de Acera. Bueno, Acab envió mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Nada más llegaron los de Acab, no sé por qué. Elías se acercó a todo el pueblo, los de Baal, 450 de Baal, y le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Nada. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Vacilar es pasach, que es cojear, oscilar como un pájaro saltando entre dos ramas. ¿Entre qué? Opiniones. Dos opiniones. Ramificaciones mentales. Pensamientos divididos. Es lo que diría Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que diría Jesús a esta iglesia en Apocalipsis, por cuanto eres frío, no eres frío ni caliente, eres tibio. El que hoy anda al tiro y mañana no. Hoy decides abandonar el pecado y el miércoles dices igual y todavía. El que no es bueno ni para ser cristiano ni para ser pecador, pues. A mí me decían, ni para pecar eres bueno, compa, porque ni le entras bien. Pero tampoco le entras bien a la iglesia. Entonces, ¿como para qué? Y mira que Elías es así como muy tajante. Si te vas a meter con Dios, métete con todo. Y si vas a ser un idólatra, sélo. Pero cosas a media, eso Jesús vomita a los tibios. Porque te voy a decir algo. Alguien que está al tiro. Y alguien que está tronado, se rompe la boca, viene a consejería o lo evangelizas. Pero alguien que está ahí, de repente llega a la iglesia, de repente escucha un podcast cristiano, 1 o 2 veces por semana lee su Biblia, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Qué le dices? Ese es el peor lugar para estar, créeme. Israel no había abandonado completamente al Señor, pero tampoco a Baal. Estaban en sincretismo, mezclaban su adoración. Y escuchan, no existe neutralidad en la adoración. Toda alma está orientada hacia un centro de adoración. Si no es Dios, 100% es un ídolo. Y esto es muy importante para algunos de ustedes. La indecisión espiritual es una forma pasiva de idolatría. Jesús vomita a los tibios. Y permanecemos en idolatría y nos quedamos ahí y no soltamos y queremos agarrar a Dios, pero no queremos soltar el mundo. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepararé otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Está fácil, ¿no? El último hombre de pie, como dicen. Y todo el pueblo respondió, mira los sinvergüenzas. Ellos no están seguros de que Dios sea el único Dios, porque también Baal les ha hecho algunos milagritos. La idea es buena, dice. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un novillo para ustedes y prepárenlo primero, pues son los más, e invoquen el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego.
Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Ahora, tú empiezas a... Vea ese lugar. Son 450, mira, para que entiendas, en Horizonte full entramos 150 de mucho. Es 3 veces eso. Es muchísima gente. Todos están bien locos. Hay un novillo despedazado, un altar, y imagínate ese grito, esa bulla. Es como has estado en un servicio de oración pentecostés, todos orando, así. Se escucha potente, ¿no? Pues imagínate aquí. ¿Y a poco, esta palabra moderna, perdón, ¿a poco no da cringe verlos ahí? Bueno, entonces tomaron, danzaban como al mediodía, es decir, ya pasaron como 3 o 6 horas, depende de cómo lo quieras contar. Elías se burlaba de ellos. Yo le digo a mi esposa, mira, igual y no es tan pecado que sea burlón, y obviamente más se enoja. Se burlaba. Es que Elías está así como, wow. Y decía: clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizás esté dormido y habrá que despertarlo. Yo estoy seguro que Elías está muerto de la risa. Se está divirtiendo. ¿Y cómo no? Pues. Y gritaban a grandes voces y se sajaban. ¿Sabes qué es esto? Según la costumbre, con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Se cortaban, pues. Y ya era un sangrerío ahí, estaban alocados, gritaban a grandes voces. Era ya un clamor desesperado. Pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. No hay nadie. ¿A quién le hablas? La imagen de los profetas quedando en ridículo mientras su ídolo es exhibido como la nada es poética. Como dicen, es cine, esto es cine. También lo es como ellos se cortan y sangran, esperando que a través de eso el ídolo responda. Esta es la foto de toda religión por obras, que exige sacrificios para obtener una respuesta de parte de Dios. Y así es la idolatría. Te pide demasiado y te lastima, pero al final no te da lo que esperabas. Tu ídolo te mantendrá cojeando y te hará sangrar. Es la trampa de la idolatría siempre. Siempre acaba igual. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar que había sido derribado. Mira lo que hace. Empieza reparando el altar del Señor. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Si sabes que están en sequías y que no hay agua, ¿no? O sea, Elías anda en modo, aquí va a quedar claro. Y entonces 4 cántaros de agua mojan la leña, el holocausto. Eso no va a aprender. Háganlo por segunda vez. Háganlo por tercera vez. Y el agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: mira, el altar del Señor estaba derribado. Elías lo repara con 12 piedras, recordando las 12 tribus. Y esto me encanta porque para Dios su pueblo era uno. O sea, Dios no respalda esa división, pues. Y ora en el tiempo de la ofrenda de la tarde.
hora en que se ofrecía el cordero diario. Israel había olvidado esa práctica. Elías la restablece. Elías entiende, no, o sea, hay que restablecer la adoración a como Dios le agrada. Entiende que el punto no es solo dejar de adorar a Baal, sino restaurar la adoración al Señor. Y muchos, este es un problema que tenemos, porque ahorita vamos a hablar de cómo Dios bendice y cómo Dios obra, pero muchos quieren ver a Dios obrar con fuego o con lluvia, pero primero tienen que abandonar su idolatría y restaurar el altar al Señor. Muchos no están viviendo de adoración al Señor. Para empezar, abandonar la idolatría. Ni siquiera estás en ese paso todavía. Pero luego restaurar tu altar, tu adoración familiar, tu adoración financiera, tu adoración congregacional, tu vida y tu comunión con el Señor. Ni siquiera estás ahí. ¿Cómo quieres ver a Dios obrar? Ya te la sabes, en este caso era Deuteronomio 11, lo que era relevante para ellos. Y Elías, por eso, sabes que no solamente es derrotar a Baal, hay que adorar de nuevo como se debe adorar. 3, la batalla es por la gloria de su nombre. La batalla es por la gloria de su nombre. Dice el 36, y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Y aquí está donde está la disculpa de Elías por su actitud. Algunos a lo mejor dicen, no, es que hay que ser misericordioso y hay que, pobrecitos los profetas de Baal, sí, ya sabes, ¿no? El abogado del diablo, ¿sí? Bueno, hay muchos que son como abogados del diablo. Pobrecito el diablo, lo mandaron al infierno. Entonces, pobrecitos los profetas de Baal. Pero te quiero decir, a lo mejor se te hace chocante la forma de Elías, pero lo que está diciendo Elías aquí es la definición. ¿Te acuerdas que aprendimos en Hebreos que Dios confirma con señales y prodigios su mensaje y a sus mensajeros? Elías lo tiene claro. Lo que queremos que pase aquí, Dios, es que todos sepan que Baal no sirve para nada, que tú eres el único Dios. Que los profetas de Baal dicen mentiras, pero los profetas de Dios dicen la verdad. Y que todo lo que ha ocurrido no es porque Moisés sea bueno, no es porque Isaías sea bueno, no es porque Elías sea bueno, es porque tú has hablado. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. De este miércoles al otro, de nuevo, vamos a aprender sobre la oración de Elías, porque Santiago 5 la atiende y le da el tratamiento a esta oración. Y vamos a aprender muchísimo acerca de la oración. Me encantaría hablar mucho más de esto y de hecho vamos a enfocarnos un poco ahorita. Pero mira, todo se trata de exaltar a Dios. El agua vertida 3 veces es un acto humanamente ilógico en sequía. Enfatiza que la victoria no será por circunstancias favorables. El enfoque de Elías es exaltar a Dios y que Él demuestre que es el único Dios verdadero. Lo que Elías quiere es que Dios gane y su nombre sea exaltado. Y si tú no lees Salmos, te recomiendo que los leas muchos porque son hermosos y vas a ver que esta oración de Elías suena mucho a Salmos. Hace eco y aplica no sea yo avergonzado por amor de tu nombre, para que la gente sepa que tú eres, y todos los atributos que tú vas a encontrar ahí. Normalmente los salmistas están en aprietos y siempre dicen: Señor, restaura mi alma, Señor, dame la victoria, Señor, castiga a mis enemigos, pero nunca lo hacen por motivos egoístas, lo hacen para que todos sepan que tú eres esto, que tú eres refugio, que tú eres fortaleza, que tú eres libertador. Así que la pregunta es: ¿para qué estás orando? ¿Para qué quieres un mejor matrimonio? ¿Nada más para pasártela bien?
Porque dicen, no, pastor, es que usted no sabe lo que es estar peleando todo el día. Pues, o sea, yo entiendo, puede ser una buena motivación, pero es una visión muy corta. ¿Para qué anhelas más ingresos? ¿Para qué pides salud? ¿Para qué oras porque algo cambie? Algunos no piden siquiera, pero otros que piden, piden mal. Si no es para la gloria de Dios, la motivación está mal, ¿eh? A lo mejor tienes que reenfocar esto. ¿Qué es la gloria de Dios? En el Antiguo Testamento tiene que ver con el peso de su valor supremo. Y en el Nuevo Testamento, doxa, tiene que ver con su prestigio. Entonces, mira esta definición que a lo mejor está enredada, pero creo que es la mejor definición. Es la manifestación visible, escucha, manifestación visible de su valor supremo y carácter perfecto que exalta su nombre, confirma su palabra y hace evidente su fama en todo el mundo, mostrándolo digno de toda alabanza. Cuando lees los salmos notarás el énfasis tan fuerte que hay en lo que piden a Dios para que el nombre del Señor sea exaltado. Esta es la idea, este es el corazón. Señor, si vas a hacer esto, que sea para que la gente vea tu poder, para que la gente vea cómo tú cambias, cómo tú transformas, cómo tú bendices. Queremos ser un reflejo de tu gloria. Muchas veces no oramos por eso, ¿eh? Entonces, ¿tú crees que el Señor no quiere que su fama sea extendida, que su nombre sea exaltado? Mejor estás orando mal y por eso no estás recibiendo respuesta. Entonces cayó fuego del Señor. Cayó fuego del Señor, como si esto pasara todo el tiempo y lo leemos así de rápido, pero mira, cayó fuego del Señor, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja. Y aquí quiero que notemos algo. La conexión que hay entre Elías y Dios es tremenda, ¿eh? Elías está en un modo así o sea, esto no va a ser un milagrito, va a ser algo así exagerado. Y Dios dice, va. ¿Te imaginas tener esa conexión con Dios? Dios, si vas a obrar, tienes que hacerlo de una manera que sea evidente que tú ganaste. Dios está interesado, ¿eh? No tienes que convencer a Dios de que su nombre sea exaltado. Él quiere. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Esa era la meta. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y allí los degolló. ¡Wow! ¿Cómo degollas a 450 personas, ¿no? Los abogados del diablo aquí se están rasgando las vestiduras, ¿no? ¿Sabes lo que esos hombres habían causado? Ten cuidado, Ten cuidado de creerte más santo que Dios. El Señor es fuego consumidor. Y ahorita vamos a ver. Pero mira, el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Sabes cuánta gloria hay en que Dios gane y humille al enemigo? Y lo hace mucho, Lo hace mucho. Ves esas noticias y dices, wow. Cuando se pensaba, por eso a mí no me gusta esta visión pesimista de la iglesia de que todo está mal y que todo va a salir mal. Dios siempre está ganando. Dios siempre está ganando. Baal es Dios de la tormenta, su derrota por fuego desde el cielo es una humillación total. En cada victoria de Dios el universo entero recuerda quién es el verdadero rey. No solo es un triunfo cualquiera, es la reivindicación de su glorioso nombre. La ironía, la burla santa, si podemos llamarle de una manera, dice Salmos 2 que Dios se ríe de los planes de los hombres.
que traman contra él. Entonces, esta burla, ese sarcasmo y la forma tan humillante en que el ídolo es exhibido son parte de lo que Dios hace y lo hace mucho. Pero en las noticias, ¿cuántas veces Dios, usando la vida, hace ver ridículos nuestros ídolos? Hubo mucho dolor y personalmente nosotros atravesamos por situaciones complicadas en la familia, entonces no estoy viendo frívolamente la etapa del COVID, pero ¿has visto las cosas que hacíamos en los tiempos de COVID? Lavando, ¿te acuerdas cómo lavábamos cajas de leche? Llegaba al súper y lavábamos todo. Y no solo eso, los tapetes, pero gente saliendo del Costco con toneladas de papel higiénico. Estoy seguro que gente todavía tiene latas de frijol que compró de aquella vez, de tanto. Diríamos acá, hicimos la tinta. Qué absurdo nuestro control, nuestra seguridad. Pero mira, esto es algo, sí, pero todo el tiempo nos pasan estas cosas. Tú dices, wow. Pero mira, hay una guerra que no es simbólica, es la batalla por la gloria de Dios y el corazón de los hombres. No lo tomes a la ligera. Cada vez que menosprecies el honor de su nombre, le das combustible al orgullo del enemigo y se deleita en eso. Yo no quiero que Satanás y sus demonios sonrían por mi causa. Que el nombre de mi Señor sea mancillado por mi vida. Que el nombre de la iglesia sea aplastado por mis actitudes. Que la gente diga, no vale la pena. Mira su vida. No, yo no quiero eso. Yo no quiero dar deleite a mi enemigo. Eso es como hacer un autogol. La portería está para el otro lado, papá. No quiere ser el que hace el autogol, quiere ser aquel en quien Dios se deleita y con quien trae gloria a su nombre, porque es evidente lo que Él obró. Dios gana, humilla, golea, destruye a Baal, al punto que Elías degolla a 450 profetas, o a la mayoría de ellos. Algo que era lo que la ley enseñaba en Deuteronomio 13. Te voy a decir algo. Deuteronomio 13 decía que si había un falso profeta había que matarlo. Y Elías no se anda con cuentos. Él dice, si le vamos a entrar bien, porque él es congruente. Acaba de decir, si es con Dios, con Dios. Y Dios dice que hay que adorar a las 3 de la tarde. A la hora del sacrificio, de esta manera. ¿Sabes qué más dice Dios? Los falsos profetas que pervierten y llevan al pueblo a la ruina y a la miseria y a la destrucción, no deben de estar entre nosotros. Y hace el trabajo. Entonces, consejo nada más. Si has restaurado tu adoración, no dejes por allá aquello que te lleva a la idolatría. Sé contundente. Sé agresivo. Porque el corazón es una fábrica de ídolos, decía Juan Calvino. Y la batalla regresará, La batalla regresará. Por último, punto 4, mira al horizonte. Si no sabes más o menos qué es el horizonte se suele llamar al lugar en el que se une el mar y el cielo. Y yo decía el primer servicio que el cañón que queremos cuesta como 120,000 pesos y esto se ve muy mal, pero esa línea es el horizonte. Ahorita te voy a explicar por qué es importante que entiendas esto. Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. O sea, no pasemos por alto algo. Imagínate a Acab. Se acaban de matar a todos sus profetas. Acaba de ver un espectáculo. Acaban de degollar a todos los profetas. Ella está así como, y Elías le dice, oye, come, porque va a llover. ¡Wow! Quiero darle un abrazo a Elías. Está cañón. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso rostro en las rodillas. Mira, Elías vive por lo que Dios dijo. Dios ya le había prometido lluvia. Y aunque el cielo estaba despejado,
habló y actuó como si lloviera. No hay nubes, pues. No hay rayos, no. Elías está seguro. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo dijo. Si entiendes que Elías fue alimentado por cuervos. Si entiendes que Elías vio que un puñado de harina les dio de comer durante días. Si entiendes que Elías ya vio a un niño resucitar. Él sabe que va a llover. Cuando tú has visto, puedes vivir por fe también. Dios ya le había prometido lluvia, y aunque el cielo estaba despejado, habló y actuó como si ya lloviera. Mientras Acab fue a comer, Elías subió al monte a postrarse en una postura de humillación y dependencia. No buscó señales para creer, sino que oró perseverante porque su fe descansaba en la palabra cumplida de Dios, no en nubes visibles. Y hay un dicho que dice: al buen entendedor pocas palabras, y espero que te quede claro esto que pasa aquí. Pero mira, come tú después. Que acá come, tú ora. Y aquí es donde se separan, en ese come tú después, es donde espiritualmente se separan los hombres de los niños. Si quieres puedes dormir un poquito más. Si quieres puedes irte a desayunar. Mi recomendación es: come tú después. ¿Quieres ver a Dios obrando? Ora. ¿Qué es prioridad para ti? Hay cosas que pueden esperar, ¿sabes? Hay cosas que pueden esperar. Lo importante debe notarse en tu vida. Y dijo a su criado Elías: sube ahora y mira hacia el mar. Es esta foto que te mostré al inicio. Mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías, nos resume aquí, gracias a Dios, el autor, dijo 7 veces: vuelve a mirar. Haz cuenta que era: sube, no, checa de nuevo, vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Esto es una ilusión visual, por supuesto, que da al horizonte. Y Elías le dijo: sube, dile a Acab: prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Elías envía al siervo 7 veces a mirar hacia el mar. No es magia numérica, es persistencia basada en la fe. La fe bíblica y la oración basada en la palabra no suelta la promesa, aunque el reporte meteorológico siga marcando cielos despejados. Vas a poner las noticias, vas a ver y tú dices: oye, yo ya había consagrado a mi familia para el Señor, y te avientas un broncón de esos y tus hijos te gritan y tú dices: no que esto iba a funcionar, y los resultados siguen igual y las cosas siguen igual, y ¿sabes? Persistencia. ¿Sabes qué es lo que oraba Elías? Tú dijiste, es lo que está orando él. Tú dijiste que iba a llover. Haz lo que dijiste que ibas a hacer. Eso es lo que está orando Elías, Haz lo que dijiste que harías. Me temo que mucha gente no puede orar la palabra del Señor porque no vive en la palabra. Pero si tú vas a la palabra, tú vas a ver a Dios hablando y tú vas a poder decirle a Dios: Dios, esto es verdad, hazlo. Te ruego que obres esto. Así que tú vuelve a mirar otra vez al horizonte, donde se unen el mar y el cielo. Tú vuelve a mirar. Y sabes, esta idea del 7 de plenitud, de perfección. Sé que la última vez que miraste quizás no había nubes. Pero si Dios lo prometió, escucha, si Dios lo prometió, hay cosas que Dios no promete, que tú piensas que Dios te dijo que iban a pasar, pero hay muchas cosas que Dios sí promete. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir, porque Dios siempre gana. Quizás es una pequeña nubecita, pero mira el horizonte, confía en que Dios hará lo que dijo que haría.
Hace más de 30 años el pastor Chuck Smith, uno de sus discípulos se llamaba Mike McIntosh. Chuck era el pastor de Calvary Chapel, una iglesia allá en California, arriba de San Diego, en Los Ángeles, y mandaron a Mike a predicar a San Diego, que es la capital ahí con Tijuana, y él estaba pensando, ¿cómo le pongo a esta iglesia? Y Dios le dio este texto y le puso Horizon San Diego. Y esa es la historia de por qué Horizonte se llama Horizonte. Luego él miró al horizonte y es la idea de, vuelve a mirar, Dios quiere hacer algo más. No es, así lo hemos hecho siempre, no, es, mira de nuevo, Dios dijo que iba a hacer cosas y el horizonte para ellos fue Ensenada, Baja California, Querétaro, México. Y un día alguien miró de nuevo y miró a Villahermosa y llevamos 11 años siendo horizonte en Villahermosa. Pero mira esto, recuerda que Dios ama que su nombre sea glorificado. Acuérdate de eso, pues. Que ese sea un estímulo, que tu vida de oración sea ferviente y con fe por amor de su nombre. Sabes, estas últimas 3 semanas en casa hemos tratado de orar así, por casos de consejería, por temas de salud que hemos estado orando por personas, y la oración ha sido algo así como, oh Señor, si tú llegaras a obrar en este caso y restaurar a esta persona, qué increíble sería la muestra de tu poder. Cómo la gente alabaría tu nombre. Cómo tantas personas dirían, wow, lo que Dios hace. La palabra sí tiene poder. Señor, hazlo por eso. Si tú ayudaras a que este problema de salud se resolviera, qué increíble sería, Señor. Las alabanzas a tu nombre, las acciones de gracia, tu fama extendida. Te voy a decir algo, el sí lo tienes, Dios quiere que su nombre sea glorificado. Empecemos a orar con eso en la mente. Y al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes, viento y hubo gran lluvia. Y Acab montó su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien, ajustándose el cinturón, corrió delante de Acab hasta Jezreel. Okay. ¿Cómo se llama el sermón? Dios siempre gana. Incluso cuando se trata de 1 versus 450. De cielos despejados, donde él dijo que vendría lluvia en medio de una gran sequía. Incluso en una carrera de un hombre versus un carro. Dios siempre gana. Pon el texto anterior, porque el 46 son de esos textos que leemos y ya, le seguimos. Pero mira, es que está cañón, el Dios siempre gana en este capítulo. La mano del Señor estaba sobre Elías. ¿Sabes qué hizo Elías? Se amarró el cinturón y Acab se va a ir en su carro. ¿Sí? Y Elías se va a ir corriendo y le gana la carrera. Más de 30 kilómetros. Y llega primero Elías que Acab. ¿Te imaginas a Acab así en su carro y Elías a 20 kilómetros por hora aproximadamente? Eso es, sostén eso por hora y media, casi 2 horas más o menos. Es así como Acab, más humillado no puede estar, más claro. Por eso lo querían matar, ¿sabes? Por eso se van a esforzar tanto por matar a Elías. Dios siempre gana, hasta en esas cosas. Y uno diría, Dios no es necesario, como déjalo, ya está muerto, ¿no? Dios dice, no, es que voy a ser tan exaltado, tan glorificado a través de este día, que hasta en eso quiero fortalecer a mi siervo para que haga una carrera sobrenatural. Si lo que está en juego en esa área de tu vida, escucha, es su gloria y su nombre, y tú te haces a un lado, tus deseos egoístas y tu éxito, y cambias tu enfoque y forma para que sea Él y solo tu nombre, su nombre, entonces tu oración será atendida. No, quizás estás orando mal. Y entonces te quiero mostrar la secuencia
de por qué esto funcionó. Primero, clamor por corazones vueltos a Dios. Luego, fuego que destruyó a los ídolos. Luego, el Señor es Dios, ¿no? Arrepentimiento, muerte a los falsos profetas. Entonces, y solo entonces, lluvia. Porque Dios es fiel a Deuteronomio 11, ¿no? Entonces, y solo entonces, lluvia. Y esto es Deuteronomio 11 cumpliéndose. Arrepentimiento, después la respuesta. La lluvia intensa no es un asunto meteorológico nada más. Es Dios cumpliendo su pacto, siendo fiel a su palabra. Dios siempre gana. Gana cuando todo parece imposible y cuando apenas asoma una nube pequeña. El problema nunca es su poder, no es que Él no pueda. El problema es hacia dónde está vuelto nuestro corazón. Dios siempre gana, ¿por qué? Porque su nombre está en juego. Por eso, cuando su pueblo se aparta de sus ídolos y ora con su gloria en el centro, Él responde y cumple su palabra. Este es el corazón de nuestro sermón. Y muchos pueden decir hoy, no, Adrián, es que yo estoy atoradísimo con Baal, con mis ídolos. Ya había escuchado esto hace 15 días, hace un mes y nomás. Mira, si tienes duda de que tú puedas volver tu corazón y restaurar el altar y ver de nuevo la lluvia, porque es lo que queremos, recuerda el Evangelio. Porque el Evangelio es una foto del Dios siempre gana. Incluso cuando parecía que la muerte había vencido y el Hijo de Dios estaba colgado en una cruz y la sequía sería eterna, y sí, Dios siempre gana. En la mayor aparente derrota, Cristo triunfó sobre el pecado, la muerte y Satanás. ¿Sabes que Dios siempre gana? Aplica porque Dios ya ganó. Venció al pecado, venció a la muerte y nuestro enemigo ya fue derrotado en la cruz. Ya esa batalla no fue contra 450, fue contra Satanás y todos sus demonios, contra el pecado y sus consecuencias. Dios siempre gana, incluso cuando nuestro corazón nos acusa y el enemigo nos recuerda nuestras culpas y nuestro pasado con Baal. La cruz declara que la victoria ya fue asegurada y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Incluso en medio de nuestra debilidad y batallas diarias, la cruz nos da plena confianza de que aquel que no escatimó a su propio Hijo cumplirá todas sus promesas. Así que mira esto, en Cristo hoy podemos declarar que Dios siempre gana. Por eso hoy puedo venir a Él, abandonar mis ídolos, restaurar mi adoración y entonces sí mirar al horizonte. Muchos de ustedes quizás tienen que ir a la primera etapa apenas. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Muchos de ustedes tienen que aprender que no se trata de la sequía, es idolatría el problema. Algunos de ustedes tienen que dejar de vacilar y restaurar su adoración. Otros quizás tienen que cambiar su enfoque y decir, se trata de la gloria de Dios. Y entonces, y solo entonces, ya puedes mirar al horizonte. Puedes mirar hacia el mar y por fe ver y decir, Señor, anhelo esto. Puedes poner la foto. Me encanta pensar en esto. ¿Sabes lo que fue la lluvia para Elías? ¡Wow! ¿Sabes cómo se siente la lluvia? Seguramente ya sabes. Como pastor, es mi cosa favorita de ser pastor. Un matrimonio que el pronóstico decía se tienen que divorciar. ¡Wow! Cuando llueve, cuando Dios restaura eso, china la piel, ¿eh? Cuando personas que han estado orando por hijos que vengan a salvación y llegan, y es mi cosa favorita de ser pastor, de estar en la iglesia.
Cuando veo a alguien que había estado durante años orando por algo y Dios concede. Y cuando Dios bendice, y cuando Dios actúa, y cuando llega la lluvia, es así como, Señor, otra vez lo hiciste, otra vez demostraste que tú eres el rey, que tú siempre ganas. Y me gusta pensar esto, resuelve tus cosas. Y entonces me gusta pensar que por amor de su nombre veremos la lluvia caer. Quiero pensar eso. Piensa en tu lluvia. Va a ser por amor de su nombre, no por nuestros méritos, no por mi trabajo, ni el tuyo, por amor de su nombre. Confiemos en eso. ¿Oramos? Señor, qué hermosa es tu palabra, Señor. Porque tienes claro y es congruente y no cambia tu posición en todo esto, Padre. Y aborreces la idolatría. Y la idolatría produce sequía, Señor. Permítenos primero responsabilizarnos de eso, Dios. Dejar de culpar. Hacernos responsables. Enfrentar la realidad, Señor. Y destruye a nuestros ídolos. Que podamos verlos claramente. Y que podamos restaurar nuestra adoración, como lo hizo Elías. Que podamos restaurar el altar, Señor. Que podamos volver a alinear nuestras vidas, poner en orden nuestros tiempos para ti, Dios. Y que cambiemos nuestro enfoque, dejemos de pensar en lo que yo quiero, en lo que me gustaría ver, sentir, tener. Y pensemos en tu gloria y en tu nombre exaltado, glorificado a través de oraciones contestadas, a través de familias bendecidas, a través de milagros, de obras de tu Espíritu Santo en nosotros, a través de rescate, de salvación, de transformación, de sanidad, Señor. A través de que sea claro y evidente que eres tú quien está obrando y bendiciendo y respaldando y dando gracia a nuestras vidas, Señor. Que nuestro enfoque sea ese, Padre. Tu nombre, tu gloria, el peso de tu valor, Señor. Ayúdanos a verlo así, Padre. Y entonces, renueva nuestra fe, Padre. Estimula nuestra fe. Que dejemos de vivir en un plano tan terrenal, precisamente porque quizás sentimos que estos ídolos y esta forma siempre nos van a mantener en el mismo lugar donde estamos hoy, Señor. Estimula nuestra fe y ayúdanos a volver a mirar, Dios. Quizás ya miramos otras veces y pensamos que pues nomás no, pero que podamos volver a mirar, Señor, y por fe descansar en que la lluvia vendrá a su tiempo. Quizá cuando tengamos primero todo en orden, pero que la lluvia llegará, Señor. Que tu obra será hecha y que tu nombre será exaltado, Padre. Trae esperanza a gente que quizás aquí siente que ya no vale la pena volver a mirar al horizonte. Pero también trae convicción, Padre, porque quizá no están en posición de mirar al horizonte, sino antes tendrían que resolver temas. Ayúdanos a descansar en que en Cristo tenemos la esperanza de perdón, de gracia, misericordia y de una nueva oportunidad y de volver a mirar y entonces sí ver que la lluvia viene, Dios, que la bendición y la respuesta y el cumplimiento de tus promesas viene, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. De verdad que eres increíble, Señor. Gracias por hablarnos tanto, Padre. Que esto quede ahí en nuestro corazón y produzca fruto y que digamos aquí, qué hermoso eres, cuán glorioso es tu nombre, qué tan poderoso eres, Señor. Lo que tú hiciste, lo que tú hablaste, lo que tú obraste, que recordemos que tú siempre ganas, Dios. Tú siempre ganas, Padre.
En cualquier circunstancia, tú siempre ganas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.